Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién está de vacaciones? Yo no. ¿Quién está de vacaciones? Ya. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? Tenemos live previsional, los multifondos de las AFP. Yo no, Claudiño de vacaciones. Ay, yo no volví a la pega, pero qué suerte que te fuiste. Yo no tengo vacaciones hace 2 años. Pero les cuento que me voy este viernes. Ya, entonces vamos a esperar a los queridos de AFP Capital. AFP Capital, invitar. Hola, Padawan Pizarro, ¿cómo estás? Sí, yo no tengo vacaciones hace 2 años. ¿Qué vacaciones? ¿Qué es eso? Tal cual. ¡Bah! Esto resultó de maravilla. Así de rápido. Oye, no encontré las fotos de Econoparty. No, si las subí. Voy a seguir subiendo. Lo que pasa es que hay material censurado ahí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Tú me escuchas? Perfecto, ¿me escuchas tú a mí bien? Estamos con buena Muy conexión, bien. estamos con buena luz. Entonces vamos saludando, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes de live en Economía. Seguimos acercando temas complejos en lenguaje sencillo, dinámico, fácil de entender. Y sabemos que un tema que genera harto interés, pero también inquietud, es el tema previsional. Y ahora en febrero se cumplen 20 años desde la creación de los multifondos de las AFP. Así que decidimos hacer un live para hablar sobre todo lo de los multifondos, qué son, cuándo se crearon, cómo saber en cuál estar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso estamos aquí con un tremendo experto de la industria. Estamos con Carlos Milla, que es Portfolio Manager de AFP Capital. Buenas noches, Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Hola, Javiera, buenas noches. Gracias a ti por la invitación. No, gracias a ti por tomarte el tiempo de venir a explicarnos todo sobre los multifondos, que es un tema que genera siempre muchas dudas. Le recordamos a todas las personas que nos están viendo que pueden ir mandando sus dudas. Si no las alcanzamos a responder, me pueden dejar un interno y después felizmente lo podemos responder después del live junto a FP Capital. Entremos en materia, Carlos. Bueno, lo primero ya lo decíamos, en febrero se cumplen 20 años, 2 décadas desde la creación de los multifondos de las AFP. Así que quería pedirte como a grandes rasgos si nos puedes contar qué son los multifondos, cuándo se crearon, por qué, para qué, etcétera, a rasgos generales. Sí, mira, en general, los multifondos, bueno, son cinco fondos que crearon, como tú dijiste, a fines de febrero del año Te 2002. escucho, perdona, te Eh, escucho con intermitencia. ¿Verdad? No sé si soy yo o si todos lo escuchamos más o menos mal. ¿Ahora? ¿Puede ser? Te escucho con intermitencia. ¿Me escucho con internet? ¿Eso de ver? ¿Soy yo? A ver si alguien me puede responder si soy yo. Muy bajo, sí, muy bajo. Eh, ¿Ahí puede ser? ¿No sé cómo? Bajito, bajito ya, pero te escuchamos más o menos extraño, pero ¿Abajo? dale. Sí, se escucha mal, ¿viste? Se escucha mal, se corta. ¿Está ahí en Wi-Fi? Ahora sí, ¿no? ¿Todavía no? Te recomiendo que si estás en Wi-Fi te vayas a 4G. Ahí dicen que ahora está ok. A ver, me voy a 4. Ya, improvisamos por mientras. ¿Qué quieren saber? Les cuento que yo me voy de vacaciones el viernes. Doctora María Rojas, buenas noches. Ya, momento de improvisación, lo que más me gusta en la vida. Pueden preguntar lo que quieran. Que siga, pero es que como que no lo veo. Hola, Patito. Yo creo que hay un desfase entre ustedes y yo porque yo lo escuchaba mal, que desconecte los audífonos. Bueno, vamos a esperar a que vuelvan a FP Capital. Vamos de nuevo. Ahí estamos. Sí, rentabilidad y escenario actual, vamos a hablar de todo eso. Tranquilen. Ahí sí. Ahora sí, ¿se escucha bien o Aquí. no?
Ahí, vamos de nuevo. Te hago la pregunta de No, nuevo para que dale. partamos de cero. ¿Te tinca? Perfecto, ningún problema. Ya, estábamos recordando entonces que ahora en febrero se cumplen 20 años desde la creación de los multifondos de las AFP. Entonces queríamos pedirte que nos dieras una pincelada de qué son, cuándo se crearon, para qué, por qué. Sí, mira, los multifondos se crearon, como tú comentaste, a fines de febrero del año 2002, durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos. El objetivo de la creación de los multifondos era incrementar el valor esperado de las pensiones que tendrán los afiliados, básicamente que fueran más altas, o el valor esperado de estas pensiones. Y la idea era entregar distintas alternativas. Sabemos que hay 5 multifondos de la ALE, y estas 5 alternativas, la idea es que según las preferencias de los afiliados, ellos obviamente entiendan que cada una de ellas tiene distinto nivel de riesgo y distinta rentabilidad esperada también. A mayor riesgo se espera una mayor rentabilidad. Y justamente si uno ve en lo que ha pasado estos 20 años, es así como se ha dado la historia. Repasemos un poco las características de los 5 multifondos. Y ahí te pido con la mayor sencillez posible porque esto genera muchas Ya, dudas entre las personas. perfecto. Mira, partamos primero por separarlo según la exposición a riesgo accionario, cuántas acciones hay en los portafolios. Entonces, en ese sentido tenemos un primer grupo donde tenemos a los multifondos A y B, que son los que tienen mayor exposición a acciones internacionales, principalmente internacionales, y al comportamiento del dólar. Básicamente la rentabilidad de esos fondos está por las acciones internacionales y por el dólar. Y en un segundo grupo tenemos a los fondos del otro extremo, el fondo D y el fondo E, que básicamente tienen una mayor proporción de renta fija, y específicamente son bonos del mercado nacional. Eso es lo que explica su rentabilidad. Y por último tenemos al fondo del medio, el fondo C, que es el más balanceado y tiene una exposición relativamente pareja entre lo que es accionario y renta fija, y nacional e internacional. Es un fondo que es bastante más balanceado que los anteriores. Ya. Eso lo entiende mucho el mundo financiero, pero vamos al ciudadano de pie que nos está mirando esta noche. ¿Cómo deberían elegir las personas y en qué deberían fijarse para decidir en qué multifondo estar? Sí, mira, esa es una buena pregunta, porque es súper importante que las personas estén en el multifondo que está recomendado para su edad, ya que lo que se hace, lo que hace los que administramos los fondos, es que el nivel de riesgo y la rentabilidad de cada fondo está pensado en la edad de los afiliados que deberían estar en él. Entonces, Ya, o en el sea, caso espérate, vamos por ya, parte, porque esto igual es bien enredado. Entonces, manda edad, o sea, eso es lo primero. sí, sí. Sí, porque ahí es donde está pensada, así uno estructura el fondo. Entonces, ahora, obviamente que hay afiliados, hay personas que quieren hacer su propia elección y está dentro de lo razonable también. Entonces, en ese sentido, para aquellos que quieren hacer su propia elección, es importante un poco recalcar lo que ya dijimos, que sepan que el fondo A y B les entregan rentabilidades que están en función de las acciones internacionales y del dólar. Y por otro lado, los fondos D y E está asociada su rentabilidad más a la renta fija nacional, al mercado local. Y el fondo C, como ya dijimos, es el fondo que está al medio, el más diversificado, y si uno no sabe hacia dónde está el activo que va a estar mejor en el año, es el que le ofrece un poco de todo. El más diversificado de todo es el fondo C. Perfecto, ya. ¿Qué más aparte de edad? En general, yo diría que la edad primero, y eso porque uno de alguna manera lo trata de calzar con la tendencia o lo que se llama la aversión al riesgo, es que tanto riesgo estoy dispuesto a tomar. Normalmente las personas de edad más avanzada son menos tendientes a tomar más riesgo. Entonces, si yo de alguna forma, independiente de mi edad, soy una persona arriesgada que está dispuesto a asumir, digamos, el riesgo del fondo, yo me podría perfectamente ir a los fondos de más riesgo. Entonces, edad en primer lugar y segundo, cuál es mi aversión o no hacia el riesgo, poner en el mercado accionario. O sea, mi perfil de inversionista. Exactamente. Perfecto. Expliquemos esto de los plazos. Ujú. En el fondo, ¿por qué las personas de más edad deberían evitar un poco más exposición a la renta variable? Expliquemos esto porque no es tan claro para las personas que no están en el mundo financiero. Mira, si bien mayor rentabilidad o mayor riesgo implica mayor rentabilidad, eso que uno conoce de la teoría financiera, ¿no es cierto? Muchas veces cuando uno tiene un periodo de inversión más corto, que finalmente son las personas de edad más avanzada, cuando hay eventos de mercado, crisis, recesiones, donde hay una caída importante en los fondos,
esos fondos también pueden necesitar un cierto tiempo para recuperar esas pérdidas. Entonces, que pueden ser en algunos casos importantes, ¿no? Siempre tenemos crisis como la que tuvimos hace 2 años, 2020, donde el mercado cae y después se recupera en un lapso de 6 meses. Eso no es lo normal. Entonces, dado eso, las personas más jóvenes son las que tienen la capacidad, por su horizonte de inversión futuro, tienen la capacidad de caer y después tener el tiempo para recuperar esas pérdidas, cosa que muchas veces no pasa con las personas de mayor edad. Por eso es importante la edad en este horizonte de inversión. Oye, veo una pregunta ahí de alguien que está en el fondo E. Dice, ¿es el ¿Mm? momento de volver al fondo A? Quizás deberíamos explicar eso dependiendo de la edad, del horizonte. Claro, o sea, en el fondo, aquí uno muchas veces se fija en lo que ya pasó, digamos, o la rentabilidad pasada para tratar de moverse y pensar que lo mismo va a ocurrir en el futuro. Entonces, lo importante en primer lugar es definir primero cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto. O sea, el fondo E, como ya dijimos, es un fondo que está muy expuesto a riesgo nacional, a riesgo sobre todo de renta fija chilena. Y eso es lo que marca ese desempeño. La renta fija chilena el año pasado tuvo un mal año, producto de alzas de tasa del Banco Central, producto de retiro desde la AFP, pero esa mala rentabilidad del año 2021 de alguna manera hace que hacia adelante la rentabilidad esperada de los instrumentos sea mayor. Los instrumentos quedan con una tasa más alta que en el fondo su rentabilidad esperada hacia adelante. Entonces, hay una especie de compensación con lo que viene. Entonces, por otro lado, en el caso de los mercados accionarios, tuvieron un muy buen desempeño en el año 2021 y este año persisten, todavía tenemos riesgos de inflación, de algunos casos de desinflación. Entonces, más que estar pensando, mirando por las rentabilidades pasadas, hacia dónde me muevo, lo importante es mirar cómo creo que viene hacia el futuro el movimiento de los distintos mercados y saber qué fondo es más adecuado para mí, bueno, buscando mi edad y mi perfil de inversionista, porque mi versión a riesgo. Oye, ya vamos a pasar a todo el tema de las rentabilidades y las proyecciones un poco hacia adelante. Quería, antes de que pasemos al siguiente tema, hacerte una pregunta que la vi por ahí. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable revisar mis fondos? Fíjate que el otro día yo hablaba con personas que me decían que nunca en la vida lo han hecho. Cotizantes de por lo menos 5 a 10 años en el mercado laboral. Claro, claro, mira, en general uno tiene que revisar la renta, el desempeño del fondo, no nunca en la vida, digamos, uno tiene que hacerlo con una cierta frecuencia. Ojalá cada 2 años, 1 o 2 años en el fondo para saber cómo han estado sus inversiones. ¿Y por qué digo cada 1 o 2 años? Porque en el fondo uno podría estar todos los días recibiendo. Nosotros vemos la rentabilidad todos los días. Pero Sí, ¿qué es lo que claro. pasa? Los fondos están pensados y están invertidos. Los procesos de inversión que utilizamos nosotros como administradores para hacer la rentabilidad de los fondos está pensado en carteras de largo plazo. Entonces, cuando uno ve las rentabilidades de un día o de un mes o de 6 meses incluso, pueden sufrir distorsiones que no tienen mucha relación con los instrumentos que están invertidos. Entonces, en un horizonte un poco más largo de tiempo uno realmente puede ir viendo y se puede ir reflejando realmente la rentabilidad y la rentabilidad de los fondos. También vamos a hablar de eso en un ratito más en el fondo de por qué hay que mirar el desempeño de los multifondos a largo plazo. Otra pregunta que a mí me llega todo el tiempo, bueno, lo que acabas de decir tú es súper importante, que las personas entiendan que siempre aquí hay equipos de inversión mirando dónde van a estar mejor los ahorros de los cotizantes. Entonces, mirar todos los días tampoco tiene mayor sentido, uno no puede cambiar mucho el rumbo de los mercados porque es algo que tiene un curso natural. Pero a mí me preguntan mucho y también veo que hay mucha confusión en este tema, porque obviamente existieron ciertos movimientos que llamaban a cambiarse entre un fondo y otro, digamos, en muy cortos periodos de tiempo. ¿Cada cuánto es recomendable cambiarme de fondo? Y quizás aquí nos remitimos de vuelta al tema de la Muy edad y bien. del plazo. Sí, mira, el tema de los cambios de fondo tiene que ver también con hacer de alguna manera lo que uno llama market timing, el buscar la rentabilidad de corto plazo, tratar de anticipar el movimiento de mercado. Nosotros en general no recomendamos movimientos de ese estilo. Nosotros creemos que lo fundamental es que las personas se vayan cambiando conforme van cumpliendo más años, conforme a su horizonte de inversión se va acotando, más que estar tratando de ganar o sacar una ventaja a corto plazo, que muchas veces ni uno que está 100% del tiempo viendo el tema de inversión y mercado le apunta a lo que va a pasar de aquí a un mes más, o sea, o a 2 meses más. Es bien complejo, hay muchas variables que están muy buenas, muchos factores de incertidumbre que hacen que los mercados se muevan de manera
bastante volátil. Perfecto. Oye, pasemos a otro tema. Y ¿Mm? para esto me voy a remitir a la data. Ojo, que esto no es una opinión mía, no es una opinión de una AFP, no es una opinión de nadie, es pura data, puros números y ustedes pueden acceder a los números al igual que yo y cualquier persona. Es innegable, y hay que ser justos y objetivos, que históricamente las AFP, los equipos de inversión de las AFP han tenido bastante buenas rentabilidades y rendimiento en las inversiones. Y cualquier persona que trabaje en la industria financiera o sepa un poco de esto es capaz de reconocer que no es fácil ganarles a los rendimientos que han obtenido los equipos de inversión de las AFP históricamente. Entonces yo te quiero preguntar, ¿por qué existe esta como sensación generalizada? Yo la veo bastante, que es que cuando las AFP ganan, las ganancias son para ellas, versus que cuando pierden, como que se le traspasan las pérdidas a los cotizantes, a los afiliados. Jaira, esa ¿Qué es una crees? muy buena pregunta y efectivamente existe esa sensación, digamos. Obviamente también la vemos. Y en primer lugar yo te comentaría que el decir que los afiliados asuman las pérdidas no nos parece correcto, ya que, ya que la rentabilidad, en el fondo, como tú dijiste, la rentabilidad de estos multifondos ha sido muy positiva en el mercado. Entonces, recordemos que los multifondos están invertidos a muy largo plazo. En el fondo, los ahorros son ahorros de muy largo plazo. Entonces, si uno se ve por ejemplo, al cierre del año pasado, al cierre del año 2021, por los últimos 5 años, es decir, desde el 2017 en adelante, 2021, la rentabilidad de todos los multifondos son positivas y van entre el 21% y el 72%. Si uno lo ve ahora a 3 años, o sea, desde el 2019 al 2021, las rentabilidades también son positivas y van desde el 11 al 51%. Entonces, y dado que estamos hablando justamente ahora de los 20 años que se cumplen desde la creación de los fondos, veamos la rentabilidad histórica desde que partió el sistema en 2002. Y ahí tenemos que las rentabilidades van desde el 240 al 520%, más o menos. Entonces, son rentabilidades muy considerables los multifondos. Y esa sensación de que hay pérdidas, son pérdidas muy acotadas, son pérdidas que han ocurrido en momentos muy puntuales y que después se han revertido, afortunadamente para todos. Entonces, y respondiendo, viendo más un poco tu pregunta, ¿por qué existe esta sensación? Quiero abordar dos temas. Primero es cómo la FB obtiene su utilidad, que es un tema bien relevante. Entonces, la primera fuente de utilidad para la FB corresponde al cobro por comisiones de administración. ¿Ya? Esto es lo que básicamente paga cada uno de los afiliados de su sueldo cada mes, y ese cobro tiene relación con el flujo de ahorro que está ingresando. Y se paga una vez por cada cotización. ¿Ya? Es básicamente lo que se paga por administración. Es importante mencionar que todos los instrumentos, todos los fondos de administración, ya sea fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de inversión, que existen tanto en el mercado nacional como internacional, que cobran esa comisión. Esa es una comisión que cobran todos tienen que cobrar en el fondo por la administración y básicamente se relaciona al funcionamiento de la administración. Entonces, hay diferencia en cómo se cobran. Algunos cobran por flujo, como en el caso de los fondos de pensiones, hay otros cobran por patrimonio administrado, en el caso de los fondos mutuos, por ejemplo. Entonces, si uno hace una equivalencia entre lo que cobran la AFP por patrimonio administrado para hacer el símil con un fondo mutuo, por ejemplo, vemos que esta comisión es aproximadamente en torno al 0,6%. Anual. Eso es lo que cobraría el administrador, el fondo de pensión. Y este valor, este 0,6% en general es bastante menor que lo que cobran muchos de los fondos mutuos comparables. Entonces, no es una comisión alta. Eso también es importante. Pero obviamente por el volumen de fondo que se administra se genera una utilidad. La segunda fuente de utilidad es lo que corresponde al resultado de lo que nosotros llamamos el encaje. ¿Y qué es el encaje? El encaje es el monto que mantiene invertida la FP en cada multifondo. Este monto corresponde al 1% del fondo. Y la utilidad generada por esta rentabilidad no puede ser retirada, porque si el fondo crece, sigue siendo el 1% de lo que está invertido. Por lo tanto, es una utilidad que queda ahí como retenida dentro del fondo, y la única forma de que el accionista pueda acceder a su utilidad es cuando el fondo cae de tamaño. Entonces, esa utilidad por rentabilidad del fondo es básicamente la misma rentabilidad que obtienen los afiliados cuando el fondo sube o cuando el fondo cae. Ahí estamos en las mismas condiciones.
Entonces yo te Oye, diría que, sí, dale, sigue. no, yo diría que la primera de estas fuentes de utilidad está esta comisión de administración, es la que genera esta sensación de que las FP, Mm. de que las FP siempre ganan. Sin embargo, la segunda que te mencioné es la que está totalmente alineada con los afiliados y que también corresponde a una parte importante de la utilidad. Uno ve la utilidad completa, pero básicamente hay una parte importante que viene de una utilidad que está totalmente alineada y la otra es una utilidad que cobra cualquier administrador de este fondo. Oye, me gusta esta pregunta. En términos generales, ¿cuánto es aporte y cuánto es rentabilidad? Me acuerdo que es 70-30 por ahí, ¿o no? Exactamente, exactamente. La historia más o menos 70, un poco más de dos tercios ha sido rentabilidad y muy, muy buena la pregunta, porque la rentabilidad no da lo mismo que No. no es llegar y recibir y juntar plata. Además, aquí lo importante, y eso lo ha demostrado la historia, es que la rentabilidad es una componente muy relevante en el total del monto que uno llega a tener después cuando se jubila. Entonces, y como tú dices, es del 70% del monto total es lo que se consigue a través de la rentabilidad. El efecto multiplicador, como dicen ahí en la industria financiera. Oye, estuvimos hablando sobre la rentabilidad histórica, pero yo quiero ir un poco a lo que ha pasado en el último tiempo, ¿ah? Y después ya nos vamos a meter en el fondo E, que yo sé que hay muchas personas que quieren saber específicamente lo que ha pasado en el fondo E, pero te quería pedir si podemos hablar de lo que ha pasado con la rentabilidad de los multifondos en el último tiempo, sobre todo en pandemia. Vamos a los últimos 3, 5 años, ¿ah? Perdón, no escuché la última parte. Que si podemos repasar un poco lo que ha pasado en el último tiempo con la rentabilidad de los multifondos, porque estuvimos viendo históricamente qué es lo que ha pasado, pero ha habido mucha ansiedad, obviamente, con todo el tema de los retiros y todo el tema previsional que ha estado súper en boga en los últimos Sí. 2, 3 años. Te quería preguntar qué es lo que ha pasado en el último tiempo. Y ahí también hacerle un zoom al tema de la renta fija local, que no es tan claro para las personas que no trabajamos en esto en el día a día. Justamente ese Javier, era un punto bien, bien central, sobre todo en la rentabilidad o lo que implica la rentabilidad de los fondos de IE, porque en el último tiempo lo que ha pasado, sobre todo el último año y medio, diría que tuvimos un desempeño extraordinario de los mercados accionarios internacionales, eso generó muy buenas rentabilidades para los multifondos AD y algo el fondo C, pero en el caso de la renta fija local, que son los bonos, tanto de gobierno como de empresas corporativas nacionales, son los que cayeron producto de varios factores. Digamos. Por un lado tenemos el efecto de las alzas de tasa de política monetaria del Banco Central, producto de la alta inflación que tenemos actualmente en el país. Y en segundo lugar, tenemos que el efecto de los retiros. Qué es lo que hacen los retiros? Nosotros, o la AFP, los fondos de pensiones, para poder pagar los retiros a los afiliados, tienen que liquidar instrumentos. Los fondos de IE, como ya vimos, o el Vender, fondo E en vender. particular, vender, perdón, tienen que vender instrumentos. Entonces, como ya vimos, el fondo E, como comentamos, el fondo E tiene gran parte de su cartera en instrumentos de renta fija, bonos, más del 80% en bonos locales. Por lo tanto, al salir a vender esos instrumentos como son los fondos de pensiones grandes demandantes, grandes compradores de ese tipo de instrumentos, al vender no hay muchos compradores, digamos, en el mercado. Por lo tanto, uno empieza a vender cada vez a precios más baratos, que lo que en el fondo es equivalente a subir la tasa del instrumento. Y se generan estas pérdidas en los fondos más de renta fija. ¿Sí? Y eso ha marcado mucho, yo diría que también, casi que el último año y medio, desde que comenzó el tema de los retiros, por un lado rentabilidad negativa y por un lado mucha volatilidad. Eso es algo que tampoco habíamos visto antes de manera tan marcada en los fondos más de renta fija. Que la cuota se moviera un mes -3 o -4 era algo muy, muy extraño. Ahora hemos tenido meses -3, después meses +2, y eso se ha vuelto bastante normal el último año. Entonces, por un lado, malos resultados, por otro lado, bastante volatilidad también. Bueno, vamos al multifondo que ha estado en el ojo del huracán el último tiempo, que ha sido el fondo E, ¿cierto? Sí. Cuéntanos qué ha pasado En el fondo es, y a como quiénes ya está te comenté, afectando. Ya, acuérdate que la gente aquí va rotando los que entran, los que salen, así que para que hablemos también a quiénes está afectando el tema del fondo E. perfecto. Bueno, el fondo E, voy a recordar, voy a partir un poco más atrás. El fondo E hace un tiempo atrás estaba compuesto por una gran proporción de personas que tenían menos de 45 años. O sea, había un grueso de personas que
no era el afiliado normal, objetivo del fondo E. Entonces, esos afiliados, en la medida que el fondo E comenzó a tener malos resultados, comenzó también a migrar de ese fondo y se fue hacia los fondos donde naturalmente deberían haber estado más, que el A, B o el fondo C, que tuvieron mejores resultados. Entonces, en el fondo E, como ya dijimos, es el fondo más expuesto a la contingencia nacional. ¿Por qué? Porque tiene más de un 80% de su cartera invertido en renta fija nacional, en bonos locales, bonos de empresas, bonos de gobierno, bonos de empresas estatales. Entonces, la incertidumbre económica y política del último año que tuvimos, digamos, en momentos nacionales o en el país en el último año, afectó a la renta fija, era muy. Por otro lado, como ya comentamos, el Banco Central, dada la alta inflación, tuvo que subir la tasa monetaria. Tuvimos también los retiros desde los fondos de pensiones y eso obviamente genera mucha volatilidad en el instrumento, caídas de precios, subidas de tasa y eso desencadena todo este resultado negativo en el fondo E y también agarra un poco también el fondo D que tiene menos, pero tiene una proporción muy importante. Te escucho súper mal, súper cortado. Y no sé si soy yo o si eres tú. ¿No me escuchas? ¿No? Sí, lo que pasa es que cuando hablas te escucho muy cortado. Pero bueno, sigamos. Oye, otro tema, y lo han preguntado bastante aquí, ya que estuvimos hablando del fondo E, estamos aquí con Carlos Millas, que es Portfolio Manager de AFP Capital. Carlos, hay mucha preocupación en las últimas semanas sobre el fondo A. Ahí cuéntanos qué ha pasado. Mira, ahí me dicen que eres tú, es tu internet. ¿Soy yo? Sí. Déjame ver si me puedo cambiar. A ver, voy a sacarle el audio. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿Mejor? mucho mejor Ya, y más sigamos cerca. así. Sí, me dicen que por los Vamos. audífonos pueden estar generando problemas. Ahí Ya. sí, mucho mejor. Ya, vamos entonces con qué ha pasado con el fondo A. No, el fondo A es la otra cara de la moneda. Digamos. En el fondo A tuvimos muy buenos desempeños de mercados internacionales. Tuvimos también un dólar que el año pasado eh, tuvo una subida del orden del cercano al 20%. Y todo eso es positivo para el fondo A. Entonces tuvimos una rentabilidad de cierre 2021 en el fondo A también cercana al 20%. Entonces, tuvimos un fondo E muy afectado por la contingencia nacional y tuvimos un fondo A también afectado por la contingencia internacional que fue favorable y eso hizo que rentara Pero muy, muy espérame, bien. pero en las últimas semanas aquí tenemos personas que dicen que han tenido N pérdidas con el fondo A. Sí, eso es ¿No es ahora. así? Sí, Por sí, eso. eso es en enero. Sí, sí. En Ya, enero ahí porque cuéntanos qué es lo que ha pasado. lo que ha pasado últimamente es que justamente hemos tenido, si uno se va a ver la contingencia internacional ahora, tenemos por un lado mucha tensión geopolítica en Rusia-Ucrania, tenemos acciones por parte de los bancos centrales con respecto a la inflación, especialmente en Estados Unidos, hemos tenido un mercado de acción en Estados Unidos que se cayó en enero del orden del 6%, Europa cayó también, tenemos también esta ola Eso fui yo, perdón, perdón. tenemos también Sorry. esta ola de contagios que está ahí también al acecho. Entonces, todo eso ha generado pérdida en los mercados accionarios. Y por otro lado, si uno se va a la moneda ahora, al dólar, que el año pasado fue muy favorable para el fondo A, tenemos que en este comienzo de año el dólar ha tenido un retroceso importante, el dólar ha caído del orden de 5 o 6% en enero y eso también es negativo para el fondo A. Entonces, en el fondo, todo lo bueno que tuvimos el año pasado, en principio, en esta primera parte del año, este primer mes que llevamos, se ha revertido y eso explica por qué se ha caído el fondo A. Ya, aquí te tengo una pregunta que la quiero dividir en dos patas, porque en el fondo muchas personas están preguntando qué hacemos. Primero te quería preguntar, siempre se dice, yo siempre escucho que no hay que ver el desempeño de los multifondos en el corto plazo, eso es lo primero. ¿Qué es lo que muestra la evidencia en los últimos años? Exactamente, como ya habíamos dicho, los fondos son inversiones de largo Oye, plazo. ahí preguntan si es que es Messi, te encontraron parecido a Messi.
Sí, ya. Eh, bueno, entonces, los fondos son inversiones de largo plazo y están estructurados de esa manera. Nosotros usamos modelos de inversión y de gestión de carteras también que están pensados en el largo plazo. ¿No? Hay instrumentos que no tienen liquidez diaria o no tienen, no se pueden vender, digamos, de manera muy rápida. Entonces, eso son inversiones que toman un cierto tiempo y que van madurando también en el tiempo. Entonces, todo eso está pensado para el largo plazo. Entonces, el analizar los fondos requiere que uno de alguna manera tenga en consideración el periodo, un periodo acorde a estos instrumentos que están invertidos. Entonces, y como tú dices, la evidencia que es lo que nos muestra, justamente eso, como ya comentamos, en periodos muy cortos de tiempo, si uno se va a 1 o 2 años y uno revisa la historia desde el 2002 a la fecha, hay efectivamente años, un año o en algún fondo que ha rentado negativo, 1 o 2 años que a lo mejor han rentado negativos los multifondos, pero si uno se va a ver ya periodos de mayor tiempo, 3 años, 5 años, siempre se encuentra con rentabilidades positivas y muy positivas. Los fondos en general recuperan la rentabilidad cuando uno analiza un periodo de tiempo un poco más largo. De hecho, si uno se va, en el mismo caso del fondo E que estamos comentando ahora, si uno tuviera que ver, por ejemplo, en el fondo E, analizar periodos de 5 años, incluyendo la caída del año pasado, tenemos rentabilidad de 20%, 21%. Si uno se va a 3 años, incluyendo la caída del año pasado, el fondo E ha rentado más de 10%. Entonces, la clave ahí es ver la rentabilidad más que en el año puntual, ver la rentabilidad en el largo plazo, porque en el fondo ahí es donde se ve realmente el efecto de cómo se están estructurando los fondos. Ya, perfecto. Pero para las personas que están preguntando, ¿qué hacemos? Aquí que estamos con el experto. ¿Cuál es la recomendación en este contexto? La recomendación es lo que hablamos, lo que dijimos antes, básicamente que las personas se mantengan en el fondo que deberían estar recomendados para su edad, para su nivel de riesgo, que estén tranquilas con la administración. Nosotros tenemos un equipo de más de 20 profesionales dedicados 100% a la administración de las inversiones, por lo tanto, la rentabilidad que en un mes puede ser no la deseada, se va a recuperar y vamos a sacar adelante, digamos, en el largo plazo los fondos de la mejor manera posible. Entonces, siempre pensando en el largo plazo y siempre pensando en lo que corresponde a mi perfil etario, a mi edad. Ya, yo sé que tú no tienes una bola de cristal como para poder predecir el futuro, a todos nos gustaría. Pero no fue un año fácil, no han sido años fáciles. ¿Cómo crees ¿No? que viene este año para las multifondos? Porque el pasado estuvo cargado de acontecimientos, elecciones, el tema de los retiros, y todavía queda bastante incertidumbre por disipar en los próximos meses. Tenemos cambio de gobierno, seguimos en la mitad de un proceso de redacción de una nueva constitución. ¿Cómo están viendo la cosa hacia adelante? Mira, efectivamente, Javiera, como tú dices, nadie tiene la bola de cristal, pero hay cosas que sí sabemos hoy que no sabíamos el año pasado, por ejemplo. Entonces, en el ámbito local, para ser bien concreto, sabemos ya quién va a ser el próximo presidente de Chile, sabemos ya su primer gabinete, sabemos cómo quedó compuesto el Congreso, por ejemplo. Estos temas fueron fuente de incertidumbre el año pasado. Aún queda por conocer el resultado de la nueva constitución, sigue siendo una fuente de incertidumbre que está ahí, eh, pero los eventos o el evento que tuvo gran impacto el año pasado es en el ámbito más financiero, económico, tiene que ver con los retiros que ya hemos conversado. Entonces, esperamos que el desempeño de los multifondos este año, los multifondos más expuestos a la renta fija, estamos hablando del multifondo D y el multifondo E, sea mejor que el del año pasado. De todas maneras, eso es siempre y cuando no tengamos más retiros, que fue el evento que más complicó el año pasado su rentabilidad. Por lo tanto, aún estamos con factores de incertidumbre en la medida en que esa incertidumbre se vaya disipando, en la medida en que no tengamos esos eventos que nos generaron volatilidad en los mercados, esperamos una buena rentabilidad para los fondos de IE, esperamos que sean altas, más altas que las del año pasado. Y en el caso como comentamos, en el ámbito internacional, lo que más afecta a los fondos A, B y C, siguen fuentes de incertidumbre que a lo mejor el año pasado no teníamos. Por ejemplo, el tema de la tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania. Un factor que puede estar dominando los mercados. Esta aceleración que le ha puesto la Fed al retiro del estímulo también
es importante. Este récord inflacionarios que han surgido con mucha fuerza en el último tiempo también son temas que van a estar dominando el desempleo en el mercado. Entonces, en la medida en que tengamos estos factores que generan volatilidad se vayan disipando, vayamos teniendo más certeza de lo que está pasando, vamos a tener rentabilidades más rentabilidades mejores. Digamos. Ahora, obviamente que nuestra labor y nuestra función como gestores o como administradores de portafolio es monitorear estos riesgos. Y la idea es que nosotros, en la medida en que vayamos viendo los eventos y cómo se van dando, también tengamos la capacidad de aprovechar las oportunidades cuando los acontecimientos sean favorables y también de mitigar los riesgos cuando se vaya poniendo todo un poco más feo. Oye, vamos con una pregunta y esto da como puntapié a algo que te quiero preguntar. Bueno, siempre dicen que es malo comparar, pero en el mundo de las inversiones es súper bueno porque te da contexto y uno pone en perspectiva un poco las cosas. Carlos Cordero pregunta, cuando habla de rentabilidades, habla descontando el IPC porque si no, no, son bien bajas. Deberíamos un poco hablar de lo que es la rentabilidad real versus la nominal y cómo estamos hablando acá. Sí, eso es una muy buena pregunta, Carlos. Yo estoy hablando básicamente de rentabilidades nominales, no de rentabilidades reales, que son estas rentabilidades descontadas del IPC. ¿Y por qué básicamente yo hablo de rentabilidades nominales? Porque cuando uno ve su cuenta o ve su saldo en la AFP, lo que uno ve ahí son pesos. O sea, uno ve pesos ajustados, ve pesos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, 1 millón de pesos, si el fondo E rentó 7%, yo voy a ver al final de año de ese millón que tenía al inicio, voy a ver que tengo 930 mil pesos. Entonces, eso es lo que yo veo en la cartera. Ahora, obviamente que cuando uno lo hace ajustado por inflación, la rentabilidad es bastante menor y eso es como decir, cuántas UEFs me compro al inicio versus cuántas UEFs me compro al fin de año, como ajustado por la capacidad de compra de las personas. Si uno quisiera llevar a ese nivel el ajustado por inflación, también puede ser, en muchas partes aparece publicado el dato de esa forma, pero obviamente cuando uno dice, chuta, el fondo E rentó, no sé, -14, que sería ajustado por la inflación, y yo voy a ver mi cartola y veo cuánto tenía al comienzo y cuánto tenía al final, no tengo un 14% menos de plata, tengo un 7. Entonces, básicamente ahí está la diferencia y por eso yo pongo las cosas más en términos nominales y también para hacer la comparación con instrumentos de otras partes. Oye, hablando de rentabilidades, me encantaría que comparemos qué pasó, por ejemplo, en la crisis subprime con las rentabilidades versus lo que ha pasado durante la crisis sanitaria económica que hemos vivido ahora. Sí, mira, en la crisis subprime también efectivamente tuvimos caídas bien importantes en las rentabilidades. Yo te diría que en el año 2008 las rentabilidades anuales de los fondos entre el A y el E fue el único que rentó positivo en primer lugar. El D estuvo muy cercano a cero, estamos hablando de rentabilidades nominales de nuevo, pero el fondo A cayó del orden del 30%, el 23%. Esa caída de rentabilidades del año 2008 el 2009 se recuperan y más que se recuperan de manera muy, muy relevante. Entonces, y si uno sigue el 2010, probablemente alguien que se mantuvo en esos fondos para la caída del 2008 no tuvo menos, nunca tuvo menos o sea, volvió al mismo nivel, incluso más de lo que tenía a comienzos del 2008, dicho de otra manera. Entonces, efectivamente tuvimos esa caída. ¿Y qué pasó con esta crisis? Y ahí está la diferencia que también lo mencionamos al comienzo. En esta crisis tuvimos también una caída muy relevante. El fondo A también llegó a caer más de 20% en algún minuto. Estamos hablando de febrero-marzo del año 2020. Pero la gran diferencia es que la recuperación fue mucho más rápida. La recuperación, de hecho, ese año el fondo A terminó con rentabilidades positivas. Los fondos terminaron, o los mercados terminaron con rentabilidades bastante positivas. Entonces, hubo una caída muy fuerte y hubo una recuperación también muy rápida. Yo diría que la caída fue febrero-marzo del año 2020 y a partir de entre abril y agosto-septiembre, tuvimos una recuperación muy, muy relevante de la rentabilidad de todos los mercados y también de los multifondos. Para el caso del fondo E, eh, tenemos una diferencia. En el caso del fondo E, cuando hay crisis económicas, digamos, o hay recesiones, como los bancos centrales bajan la tasa de interés de manera importante, los instrumentos de renta fija rentan muy bien y eso hace que las rentabilidades del fondo E sean buenas. Ahora,
En el caso de esta crisis pasó, en el caso 2008 pasó eso, en el caso de esta crisis pasó lo mismo al comienzo, pero ¿qué tuvimos después? Tuvimos todo el tema de retiros, tuvimos todo el tema de incertidumbre Mm. económica, política local, veníamos ya de un estallido social a fines del 2019 que venía impactando también a los instrumentos locales, entonces ahí por eso tuvimos una rentabilidad muy buena en el año 2020, pero no tuvimos una rentabilidad buena en el año 2021. Oye, respecto a los retiros, un tema que no podemos no tocar cuando estamos en un live aquí con una AFP. Estábamos hablando de que también va a depender un poco el desempeño de los multifondos, a si siguen habiendo retiros o no, pero pareciera que ya como que esa puerta se cerró, o sea, siempre se puede volver a abrir. Pero ¿qué están viendo ustedes desde AFP Capital? ¿Cómo están viendo la cosa? Pareciera que ya terminó este tema. Nosotros, mira, yo diría que más que asociarlo al desempeño de los multifondos, recordemos que esto parte no porque los fondos hayan andado bien o mal, digamos, esto parte porque, o en el contexto político se habla de que las ayudas fueron insuficientes y al final Mm. tuvieron que echarle mano a algo de ahorro de las personas. En el caso puntual de ahora, estamos en una economía que va a crecer más del 12%. Bueno, mañana sale el dato del crecimiento de diciembre. Estamos con una inflación que también está muy eh, alta, digamos, de manera muy importante. Entonces, hubo una recuperación muy relativa. Estamos por sobre lo que estamos acostumbrados en Chile, pero en términos, si lo vemos, lo comparamos con otros países, tampoco estamos tan mal. O sea, una inflación, lo que pasa es que uno tiene que ver el indicador en función de cómo es su propia historia, digamos, más que en Mm. función de cómo es la historia de otros países. Siempre puede haber alguien que esté peor que uno, y no por eso quiere decir que yo voy a estar bien. Una inflación del 7% para Chile es una inflación que está muy por sobre el rango que se ha puesto el Banco Central. Es una inflación que excede incluso no solamente la inflación actual, digamos, lo que digo, cuando el Banco Central hace las alzas de tasa, el Banco Central no está mirando por un lado lo que llevamos y está mirando y 2 años hacia adelante, y hacia adelante también las expectativas están desancladas. Entonces, lo que el Banco Central trata de hacer con su alza de tasa es también anclar las expectativas hacia adelante, que la inflación de alguna manera converja a lo que ellos estiman que es, porque tiene de alguna manera la inflación tiene que tener, o la tasa tiene que tener algún correlato con el nivel de crecimiento que tiene el país. Entonces, al final, ellos tampoco, si uno tiene una inflación más alta, claro, tú me dices, en otros países está la inflación también mucho más alta, si uno compara, no sé, Brasil u otros países, son inflaciones más altas, pero también son tasas más altas. Entonces, el tema es cómo esa tasa más alta impacta a los distintos sectores económicos, al crecimiento, a la economía, etcétera. Cuéntanos un poco cómo fue el cambio en los portfolios post-retiro de las, de las inversiones de las AFP post-retiros. Sí, En el fondo, y también cómo afectaron los retiros a las AFP. sí, mira, Javier, los fondos de pensiones, independientes si estamos hablando del fondo A o del fondo E, tienen lo que nosotros llamamos una base de instrumentos líquidos, que son instrumentos que son fácilmente vendibles. Y eso yo te diría que con los retiros sufre una caída bien relevante porque no era algo esperado. Nosotros o sea, surge no de un día para otro, pero con un periodo bastante corto donde uno puede anticipar ese movimiento. Por lo tanto, uno cuando vende, lo primero que echa mano es a lo que tiene más fácil o lo que es más fácil de vender. Entonces, cae un poco la base de instrumentos más fácilmente vendibles, instrumentos más líquidos que llamamos nosotros. Y hacia futuro, como ya estaba dando vuelta que venía otro y podía venir otro, básicamente lo que hacen los fondos de pensiones es tratar de alguna manera de restituir estos niveles de liquidez para que al siguiente retiro nuevamente tener un nivel de instrumento o de caja o de efectivo, digamos, para pagar razonable. Digamos. Ahora, ¿y en qué afecta esto a los multifondos? Que un instrumento que es fácilmente vendible, se espera que, o el retorno esperado de instrumento, espera uno que sea menor, y eso afecta la rentabilidad de los multifondos nuevamente en el largo plazo. Si uno concentra todo, vámonos al extremo, si uno concentrara todo el fondo en efectivo,
voy a rentar básicamente cero y a nivel real, como comentó Carlos también hace un momento, voy a rentar negativo, voy a perder, ajustado por inflación. Entonces, obviamente, mientras más fácilmente vendible, mientras más liquidez tengan los portafolios, la rentabilidad esperada futura es menor, claro. Y aquí otra persona que nos está viendo que posiblemente llegó tarde, aquí estamos conversando con Carlos Millas, que es Portfolio Manager de AFP Capital. ¿En qué fondo es recomendable tener los ahorros? Quizás deberíamos repetir este concepto dado que gente va entrando, va saliendo y es uno de los temas quizás más Sí. importantes. Sí, no hay, voy a plantear de otra manera, no hay un fondo específico que uno recomiende para tener los ahorros dada una cierta circunstancia. Lo que hemos planteado es que lo recomendable es que las personas estén en el fondo recomendado para su edad. Eso es lo más recomendable porque los fondos están estructurados pensando en un horizonte de inversión, está pensado en un nivel de riesgo que está muy asociado a la edad de la persona. Por lo tanto, lo más recomendable es que justamente estén en un fondo, donde, si no es el fondo recomendado exacto, en un fondo, ojalá lo más cercano posible a su edad, a la recomendación para su edad. Oye, una última pregunta antes de que te dé la palabra yo a ti para hacer ahí un recuento final. Yo no sé si la respuesta a esta pregunta la tienes tú, pero si no la tienes tú, me encantaría que igual la respondamos post-live. Ahí una persona anote su nombre, pero es una sigla, así que dice que es afiliado a AFP Capital. Como discapacitado, ¿qué beneficio tengo? Si no En sabemos, términos, lo respondemos después. en términos de, o sea, yo, claro, nosotros como inversiones no hacemos ninguna diferenciación entre un afiliado u otro. Para nosotros todos los afiliados son importantes, solo maneja más, yo creo que el área de servicio al cliente o de cliente más que inversión. Perfecto. Bueno, cualquier cosa le podemos mandar un interno, nos manda un interno a nosotros. Vamos cerrando, recapitulando, te doy la palabra. Le recordamos a las personas que nos están viendo que en febrero se cumplen 20 años desde la creación de los multifondos de las AFP. Los multifondos son 5, van del A hasta el E. Te paso la palabra a ti ahora, Carlos, para que hagamos un recuento de lo que hemos estado hablando esta noche. Sí, mira, en primer lugar, Javiera, yo volvería un poco atrás a lo que hemos hablado en estos 20 años. Primero, las rentabilidades han sido muy positivas en todos los multifondos en estos 20 años. Hemos tenido rentabilidades en el fondo E del orden nominal del orden de 240%, en el fondo A de más de 500%. Ahora, si uno quisiera ajustar eso a nivel más ya de rentabilidad anual, estamos hablando de cercano a un 9% para el fondo A y del orden de un 4% para el fondo E anual. Eso es más o menos lo que se ha rentado desde que existen. Los multifondos son muy buenas rentabilidades, pero es importante mirarlas en un horizonte de largo plazo, no mirarlas en un año en particular, no mirarlas en un mes en particular, porque hay instrumentos que ajustan con el tiempo, hay estrategias de inversión que van rentando. Nosotros tenemos instrumentos más líquidos, hay una estrategia de activos alternativos que es bien importante ahora, que son instrumentos que van dando en el tiempo, no son instrumentos que rentan inmediatamente. Entonces, es importante ver la rentabilidad en un horizonte de más largo plazo que en un corto plazo. Finalmente, no sé si... ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? No sé, pensé que me habías dicho algo. No, nada. No, y finalmente también quería básicamente agradecerte a ti, Javiera, por el espacio, por tu labor informando, educando a las personas. Me parece muy, muy importante esta función de ir dando a conocer los distintos aspectos, tanto de los fondos de pensiones como de otras áreas, que las personas conozcan el comportamiento de sus ahorros, por qué suben, por qué bajan, y a las personas darle la tranquilidad de que hay equipos de inversiones bastante grandes para lo que es el mercado nacional que están trabajando para poder revertir, en el caso de las personas que estuvieron en los fondos DIE, para poder revertir los resultados de estos fondos el año pasado y seguir entregando esta seguridad y la rentabilidad histórica que han tenido sus ahorros. Entonces, en el fondo,
que tengan la tranquilidad, que tengan la confianza, y nosotros también estamos esperanzados que vamos a poder revertir este mal momento que tuvimos con algunos fondos y con este inicio de año también en los otros fondos. Oye, ahora sí que última pregunta, lo dijiste tú. Y para el afiliado que es discapacitado, que dijo gracias por leerme, le pido que me mande un interno porque lo vamos a derivar ahí al área de servicios de AFP Capital para que conozcan sus beneficios porque si los hay, ahí lo van a llamar personalmente. Hablaste de los activos alternativos y ahí me acordé que muchas personas están preguntando si es que las AFP pueden invertir en cualquier instrumento de inversión. ¿Cómo funciona eso? No, o sea, las AFP hay una regulación. Nosotros estamos fuertemente regulados por la superintendencia, donde en el fondo tenemos un cierto marco de inversión, ya sea en activos alternativos como en activos que son los tradicionales, acciones, renta fija. No podemos invertir en cualquier tipo de activo. ¿Qué En es un los activo alternativo para el que no sabe? Activos alternativos son los activos que son distintos a los activos tradicionales, llámese bonos, acciones, esos son los tradicionales, bonos, acciones, moneda. Los activos alternativos son activos distintos, son activos que son, por ejemplo, inversiones en capital privado, en compañías privadas que no están abiertas a bolsa, en instrumentos de deuda privada, donde las compañías no están en un mercado de bonos públicos. Son inversiones en activos inmobiliarios, son inversiones en activos de infraestructura, en carreteras, en concesiones. Ese tipo de inversiones son las que nosotros llamamos fundamentalmente activos alternativos, y eso es lo que está en los portafolios. Nosotros tenemos inversiones importantes en estos tipos de activos, son inversiones que se miran a muy largo plazo y son las inversiones que tienen mayor rentabilidad esperada. Entonces, esperamos que eso de aquí a un horizonte de tiempo de unos, no sé, 5 o 10 años, den rentabilidades muy importantes a los fondos de pensiones. Matías, ¿cómo es el tema de las inversiones? ¿Cómo invierten las AFP? Se nos fue Carlos de Perdón, nuevo. no te escuché, ¿O soy yo? no escuché. Lo último, ¿qué decía la normativa que justo te interrumpí? Respecto a las inversiones. Que las AFP pueden invertir en cualquier cosa. ¿Qué dice la normativa? No, la normativa en el caso de la proporción, por ejemplo, la proporción que podemos invertir en acciones y en renta fija está dividida en función de cada uno de los fondos. Hay límites de inversión por multifondo. Hay límites de concentración de emisor por cada multifondo. Hay una serie, o sea, el manejo de límites que tenemos los administradores de los fondos de pensiones es bastante complejo, es bastante completa la normativa. Tenemos cierta libertad dentro de un cierto rayado de cancha, pero hay un rayado de cancha que está bien específico en función de los distintos instrumentos, inclusive en las monedas también. Todos los instrumentos que nosotros podemos invertir están limitados de alguna manera en alguno de los fondos, y hay instrumentos que no podemos invertir tampoco. Buenísimo. Bueno, Carlos, yo te agradezco por haber venido a conectar con nosotros, a responder dudas, a explicarnos todos estos temas que para los que no estamos en la industria financiera y que no estamos tan metidos en el día a día de los temas previsionales, puede ser bastante complicado de entender, porque no es fácil para los que no estamos en el día a día. Así que muchas gracias. A las personas también que nos acompañaron, muchas gracias por la compañía, por los comentarios, por las dudas. Como dijimos al principio, cualquier duda que tengan pueden mandarla por interno, los vamos a derivar al área de servicios de AFP Capital y vamos a seguir haciendo contenido, así que Carlos, esperamos tenerte pronto de vuelta por estos lados. Buenas noches, Javiera. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a todos tus auditores. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, que estén muy bien.